Hola iglesia, bienvenidos. Qué gusto estar contigo en esta hora. Estamos contentos, agradecidos. Sabemos que Dios ha sido bueno y queremos pasar un tiempo adorando y cantando juntos a Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, te damos gracias. Sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Sabemos que tú estás en cada hogar, con cada familia que está, Señor, conectada a este tiempo. Pero también tenemos la convicción, Señor, de que este es un tiempo donde nosotros disponemos nuestro corazón para adorarte. Te bendecimos, Rey de Reyes. Vamos a exaltar el nombre de Jesús, iglesia. Dilo así conmigo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, ahora libre soy. Díselo. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Díselo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el
gozamos y nos alegramos en ti, maravilloso Dios. Eres digno, Dios. Vamos a seguir gozándonos y vamos a celebrar el nombre de Jesús. Así es que gózate conmigo ahí en donde estás. Te adoramos, Dios. Dilo así. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, su salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad de díselo, y yo nace el río, yo nace el río, el río de Dios, el río de Dios, y yo nace el río, yo nace el río de Dios, el río de Dios. Nos gozamos en ti, Jesús. Dilo, ríos de vida que están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad, se alegrará. Yo nace el río, yo nace el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo nace en el río, yo nace en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos a declararlo. Dilo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Sí, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Decláralo, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y yo nace el río, yo nace el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Dilo, yo nace el río, yo nace el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Pasamos en tu río, Dios. Oh, maravilloso Dios. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Exaltamos tu precioso nombre. Que no comienzas conmigo en esta mañana a adorar a Jesús y dile: Señor, yo estoy agradecido contigo. Yo estoy, Señor, feliz de poder conocerte, de poder tener en mi vida. Y
Saber, Señor, que toda necesidad está en tus manos. Saber que toda carga, que toda situación, todo problema, tú tienes control. Oh, dilo conmigo así. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Díselo. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que tú harás, en lo que harás en mí. Díselo. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. No hay nadie como tú, Jesús. Vamos, levanta tu voz en adoración al Rey. Levanta tu voz y dile: Señor, levanto aquí mi vida, mis manos, y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que tú harás, en lo que harás en mí. Sí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Una vez más digo: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Jesús, te adoramos, Rey de Reyes. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes. Dile: Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que tú estás haciendo en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Sé que es tu preciosa mano moviéndose, Señor. Te damos toda la gloria, Dios. Te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. From the highest throne to the earth below, you laid down your life for the likes of us. Great is the love of the Savior. Hola familia, ¿cómo estás? Espero que te esté yendo bien. Si estás en tu casa, si estás con tu familia, recibe un saludo, recibe un abrazo. Quizás estás camino al trabajo, camino a hacer algunas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología, porque en cualquier lugar tú te puedes conectar para adorar a Dios.
Yo quiero animarte a que tú dispongas tu corazón, quiero animarte a que tengas un espíritu enseñable para lo que Dios quiere hablar a nosotros en esta hora. Así es que, pues, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú estás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en estas semanas hemos podido aprender sobre el reino de los cielos, sobre la importancia de que nosotros formemos parte, Señor, que tomemos parte en lo que tú estás haciendo. Y yo sé que tú vas a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como sabrás, estamos hablando sobre el reino de Dios y nuestra serie se llama Su Reino Aquí. Y iniciamos hace 2 semanas. La semana pasada estuvimos hablando sobre un reino de amor. Y hoy quiero terminar este tiempo compartiendo sobre un reino de poder. Reino de poder es el tema en esta hora. Y yo sé que tú estás anotando, yo sé que tú estás, ¿verdad?, escribiendo todo aquello que te bendice. Yo sé que tú lo estás compartiendo. Y quiero decirte que cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios. Ya lo venimos diciendo. Y es a atraer a otros a Cristo. Es a ser un puente para que otros conozcan su propósito y su destino en Dios. Y es que tú y yo podamos, ¿verdad?, por medio del amor de Jesús, atraer a más personas a Él. Que con nuestra manera de amar, tú y yo seamos un canal para que otros digan: yo quiero recibir ese amor que está en Jesús. Así es que hoy vamos a estar hablando de cómo el poder de Dios en nuestras vidas es tan necesario, es tan esencial para que tú y yo sigamos extendiendo su reino en cualquier lugar y en cualquier área donde el Señor te haya puesto. Quizá tú trabajas en alguna dependencia de gobierno. Bueno, necesitas el respaldo de Dios ahí y que su poder y su Espíritu Santo llenen tu vida para hacer luz. Quizá tú trabajas en el área de la educación, quizá tú trabajas en una empresa, quizá estudias, donde quiera que Dios te haya puesto. Quizá tú estás trabajando de tiempo completo en la obra del Señor, ¿verdad? Pastoreas, lo que sea que hagas, necesitas el poder de Dios en tu vida, necesitas ese respaldo del Espíritu en tu vida. Y quiero volver al pasaje con el que iniciamos hace 2 semanas, en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, y vamos a leer los versículos 23, 24 y 25. Ahora, ¿por qué estamos hablando del reino? Mientras tú vas a buscar este pasaje, tú y yo necesitamos como hijos de Dios adoptar esta cultura del reino. Necesitamos extender el reino, pero no podemos dar algo que no hemos recibido, o no podemos enseñar algo que no entendemos. Por eso estamos hablando sobre el reino de Dios, porque si su reino ha venido a nuestras vidas, entonces hay varias cosas que tú y yo tenemos que estar haciendo, que tenemos que estar poniendo en práctica, que tenemos que estar animando y enseñando a otros. Así es que en el reino de Dios nuestra principal prioridad es esta: buscar más de Dios cada día. Tu prioridad y mi prioridad se vuelve también esta: establecer su reino, no solo en nuestro lugar de trabajo, no solo en nuestra familia. Estamos preocupados por nuestras comunidades, estamos preocupados por nuestra nación. Sabes, tú y yo debemos soñar con un México lavado, bañado en la sangre de Cristo, porque tu familia aquí y en otros estados y en otras partes conozcan de Dios, pero para eso tú y yo necesitamos extender su reino. Así es que San Mateo dice lo siguiente, capítulo 4, versículos 23, 24 y 25, y quiero que lo leamos juntos. Dice la Escritura: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Una vez más volvemos a mencionar el reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate bien, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Luego dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y qué cosa, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Es impresionante cómo el Señor Jesús hacía milagros, maravillas y prodigios. Y ya lo vimos la semana pasada, cuando estuvimos hablando de un reino de amor. Que todas estas cosas el Señor Jesús las hizo por amor a ti y a mí. Pero hoy vamos a ver una perspectiva diferente de cómo tú y yo vamos a extender el reino de Dios de manera poderosa, de manera efectiva, cuando su poder actúa en ti, cuando su poder actúa en mí, y cuando tú y yo somos el medio y el canal para que Dios haga estos milagros y estas señales. Vuelvo a leer, dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué cosa hace el Señor? Y los sanó. Luego dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hoy quiero ver dos verdades contigo. Y creo yo que son necesarias, son esenciales en nuestra vida para que entendamos de qué se trata el reino de los cielos. Lo vimos desde la primera semana, ¿verdad? El reino de los cielos es predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas. El reino de los cielos es guiar a otros en su propósito eterno. El reino de los cielos implica dejar todo aquello que nos estorbe, que nos sea una traba, ¿verdad? Un tope para servir a Dios. Tenemos que dejar todo eso a un lado. Yo quiero añadir dos puntos más a esta enseñanza. Y es que si el reino de Dios ha venido a nuestras vidas, tú y yo necesitamos mostrar, escúchame bien, mostrar el poder de Dios a aquellos que no le conocen. Y obviamente lo voy a explicar, porque tú dices, pero ¿cómo yo voy a mostrar el poder de Dios? Pero sí, o sea, escribe esto. Si el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas, tú y yo necesitamos mostrar el poder de Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, cuando Dios hace milagros, Dios usa a sus siervos. Cuando Dios quiere traer un avivamiento, Dios levanta gente, y esos vamos a ser tú y yo. De manera que el reino de Dios se va a extender, pero tú y yo vamos a ser pieza fundamental. Y es que quiero decirte algo. A lo largo del relato bíblico es evidente que Dios siempre ha trabajado de mano del ser humano. Dios siempre ha levantado a hombres y mujeres de fe para extender su obra, para extender su reino, para traer salvación, para traer sanidad. Dios ha necesitado de hombres y mujeres obedientes, y es lo que Dios está buscando hoy. Vamos a estar hablando más adelante de la obediencia. Esa es la clave en el reino de Dios, ser obedientes a los mandatos y a los principios de Dios. Pero queremos ver el versículo 23 una vez más. Dice, y recorrió Jesús, Mateo 4:23, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Primer cosa que quiero decirte, tú necesitas salir del lugar donde estás, porque a lo mejor estamos en nuestra comodidad, a lo mejor estamos contentos, ¿verdad? Tranquilos, porque todo va bien. Dice aquí, recorrió Jesús toda Galilea. Tú y yo tenemos que salir del lugar donde estamos y ir y compartir las buenas nuevas, ir y predicar el evangelio del reino, pero lo más importante, ir y ser el medio por el que Dios va a sanar toda enfermedad y toda dolencia en la gente a la que vamos a estar hablándole de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos el poder y el respaldo de Dios en nuestras vidas? Porque hoy nos da hasta cierto miedo y cierto temor leer la Gran Comisión, que lo vamos a ver más tarde. Hoy nos da cierto miedo y nos da cierto temor leer pasajes como estos, donde el Señor hace milagros, va predicando, va sanando enfermos, va echando fuera demonios y la gente queda maravillada, sorprendida. Pero ¿sabes qué nos da miedo y nos da temor? Pensar en que ese es nuestro llamado. Por eso yo te decía hace 2 semanas, tu llamado, seas lo que seas y hagas lo que hagas y estés donde estés, es que eres un ganador de almas. Hoy quiero volvértelo a decir, tu llamado,
Seas maestro, seas estudiante, seas político, seas empresario, seas obrero, seas músico, tu llamado es que tú eres una persona por medio de la cual Dios va a hacer milagros y prodigios. Y yo espero que tú puedas decir amén a eso. Yo lo recibo, yo lo creo, yo lo tomo, porque ese es nuestro llamado, familia. Entonces, no deberíamos tener ninguno de nosotros temor o miedo o duda al pensar que Dios quiere usar nuestras vidas. Es más, quiero decirte algo, y yo sé que te ha pasado, me ha pasado, y es común. A veces cuando vamos a orar por alguien que está enfermo, siempre experimentamos duda en nuestro corazón. Obviamente no se lo decimos a la persona, tú y yo oramos, ¿verdad?, con toda la fe, pero en el fondo de nuestro corazón, tú y yo dudamos: Señor, ¿y si no sana? Dios, ¿y si no pasa nada? ¿Y si nada cambia? Entonces date cuenta, tú y yo necesitamos verdaderamente el respaldo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ningún hijo de Dios debería experimentar temor o duda o miedo o frustración al orar por cualquier situación. Pero hoy en día tú y yo nos hemos vuelto a veces tan analíticos que cuando decimos vamos a orar por multiplicación, tú dices: yo no creo que suceda con lo que tengo en mis manos lo que sucedió con los 5 panes y 2 peces. Yo no creo. Yo no creo que suceda conmigo como sucedió con la viuda en el 2 libro de Reyes, donde tenían solamente un poquito de aceite, pero habían venido los acreedores a cobrarle, y la instrucción del profeta fue esta: consigue todas las vasijas que puedas, enciérrate en tu casa con tus hijos y llénenlas. Y dice la Biblia que el aceite no se escaseó, el aceite no menguó hasta que hubieran llenado todas las vasijas. Pero tú y yo a veces no tenemos la fe para creer que Dios puede hacer ese tipo de milagros por medio de nosotros. Pero hoy estoy aquí para decirte, tu llamado es este: que Dios va a hacer milagros, que Dios va a hacer prodigios por medio de tu vida, que Dios te va a utilizar y Dios me va a usar para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para anunciar libertad a los que están cautivos. Entonces, tú y yo necesitamos entender esto. El Señor Jesús extendió el reino de los cielos de la manera más efectiva, de la manera más increíble, de la manera más poderosa. ¿Sabes cómo? Con demostración del poder de Dios. Cuando Él empezó a sanar enfermos, cuando Él empezó a echar fuera demonios, dice el pasaje que leímos en Mateo, y su fama se extendió. Dice: y le siguieron mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, del otro lado del Jordán. Pero me encanta porque dice: y se difundió su fama por toda Siria. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor Jesús extendía el reino con demostración de poder. Ahora, yo quiero decirte algo. El apóstol Pablo nos anima a lo mismo, a que tú y yo no solo prediquemos un evangelio de palabras, sino de poder. Fíjate lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Vea tu Biblia conmigo, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero fíjate lo que él dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, tú puedes subrayar eso, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo respaldando su vida y el poder de Dios sellándolo. Dice: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué cosa? En el poder de Dios. Y esto es poderoso. ¿Sabes por qué hombres como Pedro, hombres como Pablo y muchos otros discípulos, Santiago, es más, la mayoría de los 12, excepto Juan y excepto Judas que se ahorcó, pero la mayoría de los 12 dieron su vida por el reino, por extender el reino? ¿Sabes por qué? Porque ellos habían visto con sus propios ojos el poder de Dios. Ellos no creían solamente en palabras, sino ellos habían creído gracias a la demostración del poder. Por eso es que te digo, el Señor Jesús de la manera más asombrosa y poderosa extendió el reino con demostración de poder. Y el apóstol Pablo dice lo mismo:
Yo lo hice prediqué el evangelio con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pregunta, ¿qué necesitamos tú y yo? Diga conmigo, el poder de Dios en mi vida, el respaldo de Dios, el Espíritu Santo en mi vida, porque nuestro llamado es a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a libertar a los cautivos, levantar a los oprimidos. Y esa es la manera más efectiva, iglesia, de extender el reino de Dios. Por eso es que hoy hemos titulado un reino de poder. Porque si el poder de Dios está en tu vida, si tú sientes ese respaldo, si tú sientes ese fuego en tu corazón, nada te va a estorbar, nada te va a impedir de orar por un enfermo, porque tú sabes que es Dios quien va a hacer la obra. Tú solamente vas a ser obediente, pero Dios va a derramar sanidad en ese momento. Si tú sabes que el poder y el respaldo de Dios están en tu vida, tú no vas a tener temor de orar por multiplicación, por orar por un milagro financiero, por orar porque puertas se abran, porque sabes que Dios respalda tus oraciones. Hubo hombres en la Biblia de los que Dios respaldaba sus palabras, de los que Dios respaldaba su oración, hombres llenos del poder de Dios. Hombres como Samuel, que la Biblia dice que no hubo un profeta en Israel como él, ni antes ni después de él, y que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras, sino que todas se cumplieron. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre lleno del poder de Dios. Hubo hombres como Elías que dijeron, por mi palabra no va a llover. Era un hombre lleno del poder de Dios. Tú y yo necesitamos el poder y el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, quiero por lo menos llevarte un pasaje para que tú puedas entender cuán eficaz es para extender el reino de Dios, que tú y yo seamos personas usadas en sanidades, en milagros y en prodigios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45. Es un pasaje conocido, hemos compartido muchas veces de él, pero poderoso. De hecho, yo posteé hace algunos días ahí en mis redes sociales que tú y yo necesitamos estar testificando de Dios. Lázaro era un testimonio viviente del poder de Dios. Y fíjate lo que dice San Juan, capítulo 11, versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Te lo vuelvo a leer. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron, diga conmigo, y vieron, porque cuando hay demostración del poder de Dios es evidente. O sea, tú puedes ver que alguien estaba en su cama, a lo mejor le habían dicho, ¿sabes qué? Te quedan tantos meses de vida, en una situación crítica, terminal, desahuciado, y cuando el poder de Dios toca a esa persona, es evidente porque lo ves trabajar, lo ves hacer su vida normal, e incluso él dice, Dios hizo un milagro porque yo tenía los días contados y hoy estoy sano y hoy puedo hacer todas las actividades. Es evidente. Dice aquí, y vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Ahora, ¿qué es lo que Jesús había hecho aquí? Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos después de 4 días. La Biblia dice que incluso ya había un olor ahí mal. Ya apestaba. Y Jesús viene respaldado por el poder de Dios y lo resucita. Todos conocemos el pasaje, lo llama Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que él salió todo lleno de vendas. Ya había estado ahí por 4 días. Pero cuando el Señor Jesús hace este milagro, Él con poder lo llama de entre los muertos. Y fíjate lo que sucede. Muchos creyeron en Jesús en ese día. ¿Sabes por qué? Por demostración del poder de Dios. Mucha gente va a creer en nuestro mensaje cuando nuestro mensaje vaya respaldado por el poder de Dios, por milagros, por sanidades. Eso trae convicción sobre la vida de la gente. A mí no me podrían decir Dios no sana, porque yo he visto a Dios sanar la vida de personas. Dios ha sanado mi vida. A mí no me pueden decir Dios no prospera, Dios no cambia, Dios no bendice, porque yo soy un vivo testimonio de lo que Dios hace. Así es que tú y yo necesitamos, para extender el reino de Dios, estar respaldados por su poder, estar respaldados por su Espíritu Santo. Entonces, este pasaje solo nos demuestra algo, familia.
Tú y yo somos más efectivos extendiendo el reino de Dios cuando no solamente predicamos la palabra, sino también cuando hay demostración de poder. Tal como lo decía el apóstol Pablo, pero aquí estamos viendo un ejemplo práctico con el Señor Jesús. Él predicaba, pero había demostración de poder. ¿Cuál es el resultado? Que gente creía en Él, que gente le seguía, que más discípulos venían tras de Él. Y vamos a terminar viendo esta verdad en esta hora. El reino de Dios es un reino de poder, y con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, tú y yo tenemos que entender que hay un llamado en nuestras vidas a ser discípulos, a reproducirnos, a dar fruto. Entonces recuerda bien, nuestro llamado es predicar la palabra, lo vimos hace 2 semanas. Nuestro llamado es guiar a otros en su propósito eterno. Tercero, nuestro llamado es dejar todo aquello que nos impida servir a Dios. Cuarto, nuestro llamado es a demostrar el poder de Dios en nuestra predicación. Y quinto, nuestro llamado es a ser discípulos. Dice San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Léalo conmigo. San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Mientras tú escribes, nuestro llamado es a ser discípulos. Dice la Escritura: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Wow, fíjate cuál es la encomienda, cuál es la instrucción: hacer discípulos en todo lugar, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow, una vez más: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, quiero darte una definición práctica sobre qué es ser un discípulo. Porque tú y yo somos discípulos de Jesús, pero nuestro llamado es a hacer más discípulos. Dice esta definición: un discípulo es un seguidor de la doctrina de Cristo, y no solo de la doctrina, un seguidor del Maestro por excelencia. ¿Quién es el Maestro? El Señor Jesús. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un seguidor de la doctrina de Cristo y del Maestro por excelencia, que es nuestro Señor Jesús. Eso es un discípulo. Alguien que sigue la doctrina, y doctrina es enseñanza. Alguien que sigue, obedece, pone en práctica las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo sigue de cerca al Maestro, al Señor Jesús. Entonces eso es ser un discípulo. Ahora, ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es a atraer más personas a que caminen cerca de Jesús de la manera en que tú y yo lo estamos haciendo, a que rindan su vida a Él de la manera en que tú y yo lo hemos hecho, a que ellos a su vez acerquen a otros. Eso es el discipulado. Que tú y yo que estamos siguiendo a Jesús de cerca, que tú y yo que estamos obedeciendo sus mandamientos, estamos siguiendo su doctrina, que tú y yo traigamos a otros para que puedan seguirlo de cerca, que puedan seguir la doctrina de Jesús, que puedan crecer en su conocimiento de Él, y que a su vez esas personas acerquen a otros. Ese es el discipulado, y a eso nos ha llamado el Señor Jesús. Ahora, quiero que veamos lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 31. Porque esto es el discipulado, iglesia, y a esto nos ha llamado Dios, a ser discípulos. Dice Juan 8:31: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas. Por eso hablábamos de que un discípulo es un seguidor de la doctrina de Cristo, un seguidor del Maestro por excelencia, que es Jesús. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y rápidamente te voy a dar 3 características de un discípulo. Ya vimos que un discípulo es un seguidor de la doctrina de Cristo y un seguidor del Maestro por excelencia, que es el Señor Jesús. Bueno, 3 características de un discípulo. Un discípulo es alguien que permanece en Jesús. Dice San Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. ¿Por qué te estoy hablando de qué es un discípulo? Porque nuestro llamado es a ser discípulos. Tenemos que buscar que la gente permanezca en Jesús, así como tú y yo hemos permanecido en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Segunda característica de un discípulo: sirve a Jesús por amor y por gratitud. Dice San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y manifestaré a él. Tercer característica de un discípulo: tiene una misión clara. ¿Cuál es su misión? Ganar almas y hacer discípulos. Recuerda nuestro llamado: somos ganadores de almas, somos gente que Dios va a usar para hacer milagros, pero también somos hacedores de discípulos. ¿Cuál es la misión de un discípulo? Ganar almas y hacer discípulos. San Juan 15:8 dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Me fascina esta escritura porque explica lo que es el discipulado. Pablo tenía discípulos, uno de ellos era Timoteo, y Pablo le dice a su discípulo: no te olvides de seguir haciendo más discípulos. Dice la escritura: y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, o sea, porque tú eres mi discípulo, has escuchado mis enseñanzas, me has visto ponerlo en práctica. Dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga conmigo: discipulado. O sea, Pablo le decía a Timoteo: tú has aprendido de mí. Entonces Timoteo era un discípulo de Pablo. Y ahora Pablo le decía a Timoteo: mi instrucción para ti es que tú enseñes a hombres fieles lo que has aprendido de mí, discipulado, y que a su vez ellos puedan enseñar a otros, discipulado. Entonces, el reino de Dios, iglesia, es un reino de poder, y necesitamos el poder y la presencia de Dios para que milagros sean hechos por medio de nosotros. Pero también necesitamos el poder y el respaldo del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas, para poder hacer discípulos, para poder guiar a otros en su caminar con Dios, para acercarlos a Jesús. Quiero terminar con esto. Quizá tú te has preguntado: ¿cómo es que esto va a suceder? Yo no me siento un ganador de almas, no me siento, ¿verdad?, una persona que Dios vaya a usar para hacer cosas poderosas. No me siento alguien que pueda estar haciendo discípulos. Ahora, nos preguntamos cómo va a suceder, porque decimos: necesito un método, necesito una estrategia. Métodos y estrategias son buenos, pero sabes, tú y yo necesitamos entender algo, y te lo decía hace unos minutos: la obediencia es el primer paso que tenemos que dar. Obedientes a la palabra, obedientes a la gran comisión. ¿Qué nos dijo Jesús en la gran comisión? No es una invitación, es una encomienda, es una orden para ti y para mí. No dice la gran comisión: si quieres, ve y haz discípulos. Si tienes ánimo, ve y haz discípulos. Si te sientes preparado, ve y haz discípulos. No, tú puedes leer conmigo la gran comisión y dice: por tanto, vayan, ir y hacer discípulos. No habla de cómo nos sentimos, si preparados o no. No habla de cómo nos sentimos, si fuertes o no. No habla de cómo nos sentimos, ¿verdad?, si gente capaz o no. Requiere obediencia. Por eso en el reino de Dios la obediencia es la llave. Y si tú y yo vamos a extender su reino, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos ha mandado por medio de su palabra. Quiero decirte esto, porque voy a terminar aquí. Cuando una persona está resuelta a hacer la obra de Dios, a ser discípulos, escúchame bien, Dios lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque está siendo obediente a una instrucción que el Señor Jesús dio en su palabra. Entonces, más que preparación, que obviamente te vamos a preparar, te vamos a capacitar, en la medida en que tú leas la palabra, cada vez vas a estar mejor preparado. Pero lo que Dios está esperando de ti y de mí en este momento es obediencia.
¿Obediencia a qué? A empezar a predicar la palabra, a empezar a compartir el amor de Dios. Obediencia a empezar a guiar a otros en su propósito eterno. Obediencia a dejar todo aquello que nos es un estorbo, sea la pena, sea la culpa. A veces puede ser cosas que nos están robando el tiempo. Bueno, dejar todo aquello que nos impide servir a Dios. Obediencia a empezar a orar porque su poder nos va a respaldar, a empezar a orar por los enfermos, a empezar a orar por necesidades, a empezar a orar por fe, con fe, y obediencia a ser discípulos. Que tú y yo empecemos a atraer más gente a los pies de Jesús. Y que esa gente que traigamos, recuerda las características del discípulo, que puedan permanecer en Él, que puedan servirle por amor y por gratitud, y que puedan tener clara la misión en sus vidas, que es ganar almas y atraer otros a los pies de Jesús. Quiero orar contigo en esta hora, porque, sabes, Dios definitivamente quiere traer su reino en medio de nosotros. Y yo sé que si tú estás en Cristo, su reino ha venido a tu vida. Pero ahora necesitamos que ese reino llegue a tu familia, llegue a tus amigos, llegue a tu comunidad, y que todos vengamos al conocimiento del Hijo de Dios. Así es que vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que estamos aprendiendo. Pero sobre todo gracias porque yo sé que cada uno de los que estamos, Señor, estudiando en este momento esta serie sobre el reino, tienen una carga, tenemos un deseo en nuestro corazón, que es agradarte, que es ser obedientes a ti, que es, Señor, contribuir para que tu reino sea extendido. Y yo declaro, Dios maravilloso, que cada uno de los que estamos conectados a este tiempo, Señor, seremos gente que va a empezar a predicar la palabra, empezaremos a compartir las buenas nuevas, empezaremos a testificar lo que tú has hecho en nuestras vidas, empezaremos, Dios maravilloso, a guiar a otros a conocerte, empezaremos, Señor, a tomar decisiones de hacer a un lado aquello que nos ha impedido buscarte y servirte con todo nuestro corazón. Pero también empezaremos, Dios, en fe, a orar por las necesidades, a orar por enfermos, a orar por situaciones difíciles, creyendo con todo nuestro corazón que tú lo vas a hacer porque tú nos vas a respaldar con tu poder. Pero también, Señor, hoy tomamos en nuestro corazón la misión y la carga de hacer discípulos, de ganar a otros, de afirmarlos, de que permanezcan en ti, que puedan dar fruto y que a su vez ellos ganen a otros. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, me dio mucho gusto estar contigo. Quiero recordarte que tenemos grupos de conexión entre semana. Tú nos puedes escribir si estás interesado, y queremos también, si tú gustas, en tu casa podemos tener una reunión, un grupo, y seguir extendiendo el reino de Dios. Recuerda que los sábados tenemos oración, así es que por allá nos vemos buscando juntos el rostro de Dios, y te deseo que tengas un domingo bendecido. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima semana.